Muy buenas tardes. Dios los bendiga. God bless you. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a Iglesia Nueva Esperanza. And welcome each one of you to New Hope Church. Vamos a dar comienzo en este día a nuestro servicio de celebración. We're going to start this day and to celebrate. Voy a leer un versículo de la palabra. Dice Juan 8:36. In John 8:36, if you can go along with us. Dice la palabra. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. So if the Son sets you free, you will be free indeed. De agradecimiento and praise porque Él of hizo gratefulness por nosotros. for what He has done for us. Los invito a mis hermanos I a que invite hagamos you, brothers and sisters, una oración. let us do a prayer. No sé cuál sea sus I don't know what necesidades your need may be, de cada uno de ustedes, pero aquí están mis hermanos para dejárselo al Señor. but the Lord is present to give it to the Lord. Todo nuestro sufrimiento, All our suffering, Él se lo llevó en la He cruz took it at the cross, y lo declaramos, mis hermanos. and today we can say it Y los boldly. invito a que oren unos por otros. And I encourage you to pray for one another. Si usted tiene ese corazón de ir con un hermano y orar, If you feel like going to a brother or a sister to pray for their need, pues o venir aquí en el altar, or to come to the altar, está abierto para hacer the la altar is oración. also open. Vamos, en la mañana estábamos en la otra iglesia As we were at the other church, y parte de las conversaciones que teníamos and some of the conversations me recordaba lo que Dios nos va a hablar en su was palabra. reminding me of scripture today. Mientras estamos compartiendo, alabando a Dios, While we're sharing and worshiping el God, tema, el Espíritu Santo nos habla a través del tema. and the Spirit of God speaks through the theme. Pero sobre todo, But above all, Dios conoce su iglesia God knows His y church. sabe lo que su iglesia necesita. He knows what His church needs. ¿Quién se recuerda que hablamos la semana pasada? How many remember what we spoke last week? ¿Quién se recuerda? Anybody remember? ¿Quién estaba aquí la semana pasada? What was your last que debemos servir por amor a Dios, Ah, el origen del servicio es el amor a Dios, de The nuestro prójimo. origin of serving is towards the way we love God. Yo te digo la verdad, a mí se me olvidaban muchas veces las predicaciones para el lunes, martes, si no escribía nada. If I didn't write anything by Monday or Tuesday, it would be gone out of my brain. Yo creo que hace como unos 15 años atrás empecé a tener el hábito de escribir. And 15 years ago, I got the habit of starting to write. Y no escribir lo que el predicador está And diciendo, not write what the preacher was saying. ni el tema, ni los puntos, ni nada de eso. The points or the topic, Aunque en veces lo hacía. although I did it. Pero lo más importante que The escribía, most important that I cuando estamos escuchando un wrote down when mensaje, I was listening to y lo hago hasta el día de and hoy, I do still do it till es today, que escribo lo que Dios me está hablando a mí is that I write what God is speaking to por me medio del mensaje. through the message.
Hay veces que el mensaje no está en los puntos, The message is not in the points no está en lo que la persona está or diciendo, what the person is saying. pero el Espíritu Santo usa su The palabra Holy Spirit uses His word para hablarnos directamente a cada uno de nosotros. directly to us. Y aunque hay solo un mensaje de la palabra, And although there's one message of la aplicación es diferente para cada the uno de nosotros, application is different for porque us. somos diferentes, Because we're all porque different. nuestra vida es Because diferente our lives y is porque different. nuestros procesos en And our Cristo son processes diferentes. in Christ is different. Así que déjame hacer una oración, vamos a empezar hoy Let us pray a hablar sobre together. lo que Dios quiere hablarnos. Señor, te damos gracias. Lord, we give you Gracias por las fuerzas, Señor, que tú nos das. Thank you for the strength you Gracias, give Señor, us, por la paz, for the peace, por el for gozo, the joy. así como acabamos de cantar, Señor, el gozo que tenemos en nosotros. As we just say, the joy that I Tú no have, lo diste, you are the one that gave y it. como tú no lo diste, And because you give nadie nos los puede it, no quitar, one Señor. can take it away. Padre, te pedimos en este tiempo que tú, a través de tu palabra, And Lord, through your word, tú nos hables, I ask that tú you seas el speak. que conviccione nuestros corazones, You are the one el que to convict our transforme hearts, nuestras mentes, nuestros and pensamientos, transform our thoughts and our mind y que transforme nuestras vidas and enteras. our lives. Te pedimos que esta palabra hoy se haga luz en nosotros Lord, we pray that this word becomes light y in que a través de tu us, Espíritu that Santo through your Holy podamos Spirit, entender lo que tú quieres we hablarnos can understand what a you're cada uno de saying nosotros to each of para us. nuestras vidas, for our Padre. lives. De antemano te damos gracias Ahead of time, por la we give you transformación que thanks tu palabra trae for the transformation word brings y to por los frutos us que traerá and the fruit that it will bring. al ser expuesta hoy a cada As uno de we nosotros, Padre. speak it Te damos to gracias each of us en today. el nombre de We Jesús. give you thanks. Amén. In the name of Jesus. Si estás viendo ahí, el tema que le pusimos hoy The topic we put a on la the palabra de message hoy today, es como una pregunta, pero realmente es una declaración pregunta. it's kind of like a question, but more like a declaration. Y si lo puedes ver ahí es la pregunta, ¿quién te condena? Who condemns you? ¿Quién te condena? Who condemns Es you? una pregunta abierta, It's ¿verdad? an open question. Vamos directamente a leer el pasaje que vamos a hablar hoy. Let's go to the passage we're going to read Y today. entonces vamos a ir entendiendo, viendo un poco lo que la palabra habla, Then we're going to understand and see what the word of lo God que el says. mensaje de la palabra nos quiere hablar And hoy. the message wants to speak to Y us. poco a poco vamos a ir respondiendo a esta And pregunta, we're going to respond to this question a la luz de la palabra de Dios. according to the word of God. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, Look at the word of God in Romans 8, versículo 31 verse 31 al 34. to 34. Escucha la palabra. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas maravillosas como estas? What shall we say about such wonderful things as Si this? Dios está a favor de nosotros, If God is for us, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? can be against us. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, Since he did not spare even his own son, sino que lo entregó but he gave him por todos up nosotros, for all of us, ¿no nos dará también todo lo demás? won't he also give us everything else? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, Who dares accuse us? a quienes Dios ha elegido para sí? Whom God has chosen for himself? Nadie, No one. porque Dios mismo For God himself nos puso en la relación correcta con Él. has given us right standing with himself. Entonces, ¿quién nos condenará? Who then will condemn us? Nadie, No one. porque Cristo murió por nosotros For Christ died for us y resucitó por nosotros. and was raised to life for us. Y está sentado en el lugar de honor, And he is sitting in a place a la of derecha honor de Dios, at God's right hand, e intercede por nosotros. pleading for us. Esa es la palabra de Dios. That's the word of God. En el pasado, cuando leíamos la palabra, el pueblo solía decir, damos gracias a Dios por ella. And Hace the mucho past, tiempo. when we used to read the word of God, the people would Hay say, muchos lugares y en muchas iglesias que todavía hasta el día de hoy, cuando alguien lee la palabra, dice en inglés, thanks be to God. and sometimes in English we hear that when we finish reading scripture, we say thanks be to ¿Por God. qué? Porque cuando leemos su palabra, Because when we read His entendemos word, que Él nos está hablando. we understand that He's speaking. Él tomó el tiempo de dar inspiración a hombres He took the time to por inspire medio de su men Espíritu Santo through His Holy Spirit para hablarnos hoy. to speak today. No solamente en el tiempo que el hombre la estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu, Not only when they were inspired and written down, sino que Dios sabía que su palabra iba a ser predicada. but He knew that His word was going to be Y estos hombres fueron usados por Dios para and these eso. men were used for that. Mira, quiero entrar un poquito en lo que es la pregunta. As I go into the question, Normalmente, si no tenemos cuidado, escucha esto, if we're not careful, podemos pasar por alto we can lose sight el gran mensaje que encontramos of en the estos great versículos. message that we find in these
verses. Pero dentro de estos But versículos within these podemos verses, ver tres you verdades can see three que truths son bien importantes. that are very important. Y esas verdades yo los puse hoy como puntos. And those truths, I Pero put them en, on points. en realidad son verdades que la palabra nos The habla reality is the word speaks of these truths. al decirnos quién es Dios When he says who he para is, nosotros. who God is for us. En general te lo voy a decir lo primera que nos habla estos The versículos first es thing that it talks about que Dios es con nosotros. is that God is with us. Quiere decir que está a favor de nosotros. It means he's in favor of us. La segunda cosa que podemos ver en estos versículos es que Dios es el que nos justifica. It's that he justifies us. Y la tercera cosa podemos ver al final es que Dios Is that God no nos condena. does not condemn us. Pero no nos condena porque Él nos justifica, He doesn't condemn us because he justifies us, porque Dios es con nosotros. because he is with us. ¿Entiendes? Do you understand? Y vamos a ir viendo un poco los versículos. So let us see the verse. Si los quieres escribir, ahí ahí va a estar lo que te acabo de decir. Dios con nosotros, God with us, Dios nos justifica God justifies y us, Dios no nos and condena. God does not condemn us. En el versículo 31 Verse 31, vamos a ver primero we'll see la parte de Dios con nosotros. the part God with us. Pero antes de entrar en ese versículo o ver algo del But versículo, before we dive into this, quiero leer un verse, versículo que realmente conecta muy, no sé, especialmente con esta I want palabra. to read a verse that connects deeply with this scripture. Si das el siguiente. El siguiente. Ok, vamos a ir a Salmos 27, Go to Psalms 27. versículo 1 al 3. Ve conmigo a la escritura. Salmos 27. Psalms 27, 1 and 3. Ustedes saben quién está escribiendo You aquí. know who's writing the Psalms, right? Y este es uno de los salmos de David. This is the Psalms of David. Mira lo que dice, cómo se expresa en este capítulo. Look how he expresses himself in this chapter. Para aquellos que conocen la historia, David no conocía por experiencia o por oído a Jesús. Mucho tiempo antes. For those who know the story, David did not know God Pero mira cómo se expresaba él de Dios. experience, but look how he expressed himself. Dice el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. The Lord is my light and my salvation. Entonces, ¿por qué habría de temer? So why shall I be afraid? El Señor es mi fortaleza The Lord is my y me fortress, protege del peligro. protection, Entonces, ¿por qué habría de temblar? protecting me from danger. So why should I tremble? Cuando los malvados vengan a devorarme, When people come to devour me, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, when my enemies and foes attack me, tropezarán y they caerán. will stumble and fall. Aunque me ataquen, Though permaneceré confiado. a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid, Mira, Jesús vino a ser and I will remain confident. la imagen Jesus del Dios viviente. was the image of the living Escucha eso God. porque es Did importante. you hear what I said? El Hijo de The Dios, Son of God, cuando vivió en la who tierra, lived on earth, reflejó he reflected la imagen del Padre. the image of the Father. Entonces las palabras que David está expresando aquí de Dios, So the word Señor, como él expresa, David was expressing of the las Lord conectamos en una forma especial con lo que podemos ver en Romanos. connect with what Romans says. David decía, Él es mi luz y mi salvación. David would say, he's my life ¿Por and my qué salvation. habré de temer? Why shall I fear? ¿Será que David conocía realmente a Dios? Do you think David knew God? ¿Quién se expresa de esa forma? Who expresses himself that way? Espero que hoy podamos mencionar las mismas palabras de David para I nuestras vidas. hope that we can express ourselves just El like Señor David. es mi luz y mi salvación. The Lord is my life. ¿De quién temeré? Whom shall I fear? Aunque los enemigos se levanten en contra, Even when the enemies rise up against me, no temerá mi corazón. my heart will not fear. Se parece mucho a lo que Romanos 8 está diciendo. It sounds a lot like Romans. Si Dios está conmigo, God is with me, ¿quién contra mí? who will be against me? ¿Te fijas cómo la palabra pone a un Dios? You see how the word No of God como un Dios places solamente a que God, salva, not only that saves, sino un Dios que es nuestro that protector, is our protector, que es el que cuida, that cares for us. que aun cuando los malvados vengan en contra, Even when the enemies come en against David us, literalmente él podía haber vivido estas cosas. and maybe David literally Aunque un lived, ejército poderoso me even rodee, when an army Rodea. surrounded me, Mi he corazón said, no temerá. my heart will not fear. aunque me ataquen, Even if they attack me, permanecerá confiado. I will be steadfast. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. That's what Jesus A nuestras came to do vidas. to our lives. Hoy podemos decir lo Today, mismo we can say the same thing sobre Cristo. about Jesus. Hoy podemos decir exactamente las mismas palabras We can say exactly the porque same word. Cristo vino a ser nuestro Salvador.
came to be our Savior. Y por medio de Él, And through hoy Him, podemos estar confiados we de should trust nuestra salvación. and know that we are saved. Ahora vamos a ver rápidamente algo específico en el versículo 31, Let's see verse 31 in Romans. que nos va a enseñar la primera parte que dice Teach us the first part. que Dios es con nosotros. That it says God is with us. Romanos 8, donde estábamos, en el versículo 31. Lo vamos a leer, Let us read it together. al principio solamente. Dice la palabra de Dios. Si Dios, en la parte del versículo 31, dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? In that second part of the verse, if God is with us, who can ever be against us? Y en el 32 nos dice la razón. And then in verse 32, it tells us the Si reason. Dios no se guardó ni a su propio Hijo, Since He did not spare even His own Son, sino que lo entregó ¿por quién? but He gave Himself ¿Por up quién? for what? For who? Por ti y all por of mí. us. Dios dio a su Hijo por ti y por He gave mí. His Son for you and I. Y hace la pregunta para terminar el versículo, dice, ¿no nos dará también todas las cosas? And then it finishes saying, won't He also give us everything else? En la traducción original esta parte dice, ¿no nos dará todo aquello que necesitamos The original part, in the original en verse, nuestras it vidas? says, won't He give us everything we need in our lives? Claro, porque Cristo Of course, because Jesus nos dio todo. gave it all to us. ¿Cómo no? Dios no nos va a dar algo fuera de Cristo. Will He give us Si dio a su something Hijo. out of Christ if He gave His own Son? Esa pregunta a mí me bendice solamente leerla. And that question blesses my life ¿Y just sabes read it. cómo me bendice leerla? Cuando yo estoy en momentos And difíciles. you know when it blesses me Y is de when I'm repente in mi fe difficult está times. pensando y dice, And my ¿cómo faith puede ser? is ¿Cómo saying, puede "How pasar? did this happen? Necesito ayuda de How Dios. did ¿Cómo this puede be? suceder I esto? need God's help. Y How estoy en did this happen?" desesperación. And I'm Me desperate. recuerdo la pregunta que dice, I am ¿qué reminded. no nos dará también todo lo demás? Won't Y He es give un us all we recordatorio. need? This is just a Y digo yo, reminder. pues si Dios me dio por mí su Hijo Jesucristo, He gave His only Son. ¿cómo puede haber algo más que me pueda Will preocupar? there be anything else to worry Él también me va a dar todo lo demás, He'll give me todo lo que everything else. necesite. Everything Ahora, I need. no me va a dar todo lo que quiera, He's not going to give me everything I no me want va a dar todo lo que le pida. or everything I ask for. La palabra es correcta. The word is Me va a dar correct. todo lo que yo, He's ¿qué? going to give me everything Necesite I de acuerdo a su voluntad. according to His will. No de acuerdo a mi Not voluntad. according Porque to si yo mine. le digo a Dios lo que necesito es muy diferente. Tell God what I need is very different. Es muy diferente de lo que Él sabe que yo necesito. He knows I need something very different. Como padres ustedes saben qué es lo mejor para sus hijos. ¿Verdad Like que sí? parents, you know what Aquellos you que son need padres. for those who are parents. Pero muchas veces sus hijos o nuestros hijos But our piensan children think que ellos saben mejor que that they nosotros. know better than us. Y ellos dicen, no, papá, es que tú no me And they entiendes. say, no, you Es que don't yo quiero hacer esto. Well, I Es que esto es mejor para mí. This is better for Dicen, me. no hagas eso porque te va a ir así, te va a ir mal, no tomes esa decisión. This is what's gonna Y happen. los hijos dicen, ay, mis papás no And the children saben, were like, no conocen de la vida. My parents Yo don't know puedo about life. tomar mejores decisiones que I mis can make padres. better choices. Los padres también cometen errores, Parents also make pero mistakes. siempre hay un corazón de querer lo mejor para sus There's hijos. always that heart to want Bueno, the best for their children. Así es Dios y más. And this Dios is es un also Dios God's perfecto. character and more. He's a perfect God. Entonces, si Dios está a favor de nosotros, If God is for si, en us, cierta forma, en otras palabras, si Dios está de nuestra parte, and He's on our side, entonces podemos entender a través de la historia. we could understand through Si tú story. lees la historia en diferentes partes de la escritura, We read different parts of o a través de la Scripture, historia desde el principio hasta el from the final, beginning and hasta to the donde end. vivimos hoy, tú te puedes dar cuenta que aquellos que tuvieron el favor de Dios From the beginning till today, those who have God's normalmente tuvieron la victoria. they usually have the victory, ¿Verdad que sí? right? A lo mejor por un tiempo pasaron por dificultades. Maybe they went through difficult A lo times, mejor hubo momentos donde se miraba difícil la situación. where the situation was difficult. Pero cuando dice, y el favor de Dios estuvo con And the José. favor of God was with Joseph. ¿José estuvo en la cárcel? Was Estuvo en la cárcel. ¿José estuvo en un pozo? Was he in ditch? ¿José terminó en la cárcel después? Then he went to jail. Pero cada vez que pasaba cosas en su vida, But everything that happened in tú his vas a life, encontrar la palabra que dice, pero el favor de Dios estaba you con will José. find in Scripture where it says, O sea, and the favor of God was with Te him. fijas, no porque tenemos el favor de José quiere decir que todo va a ir bien, de acuerdo a lo que nosotros pensamos. And just because he had the favor of God doesn't mean that we would Tener have el the favor de Dios Having that significa que favor cada etapa que nosotros vivamos, means that every stage we no live importa in, lo que esté pasando, no matter what's el happening, favor de Dios the está con favor nosotros. of God is with us. Y Él va a cumplir el propósito And he will para nuestras fulfill vidas. that purpose. ¿Cumplió el propósito de Dios en José?
Did it fulfill it in Joseph? Él nunca pensó que Dios lo iba a usar de esa forma para ser una persona que pudiera ayudar a su familia He didn't know that he was going to help his own family. y a su familia extendida. And he has Pero the Dios extended tenía un family. plan. But God had a plan. Bueno, Dios tiene un plan para nosotros hoy Well, God también. has a plan for us. Y a lo mejor se nos puede venir en este tiempo pensando, porque ya estamos a unas cuantas semanas, como decía las hermanas Beí, de Navidad, de lo que es el nacimiento de Jesús. And maybe we have this in our mind because Christmas is around the corner. Pero hay algo especial. Bueno, yo creo que cuando recordamos esos tiempos, en Isaías 7:14 dice When we are reminded of those times in Isaiah 7, que el nombre del Hijo de it Dios says that the Son of God sería llamado Emmanuel, will be called Emmanuel, que significa which means Dios con God nosotros. with us. Ahora, originalmente, en el español, en el griego, en el lenguaje bíblico, no significaba lo que tú y yo entendemos ahora. It didn't mean what you and I can translate. Porque en español es muy simple. Because the Spanish is very El escuchar a simple. Dios con nosotros es como que, oh, Él está con We say nosotros. God is with us. Oh, that's God. En el lenguaje original tiene que ver con que Dios está a favor The original language is that God is in favor of y hace su voluntad en and nosotros. He does His will in us. Él lleva a cabo lo que Dios quiere llevar a cabo en nuestras He vidas, does His porque el will favor de Dios in está en us, nuestras vidas. for His favor is Eso with tiene us. que ver un poco más de solamente que Él está con nosotros. So it's more than He's with us. Cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, When He says Emmanuel, es que God la with us, manifestación del reino de it's Dios that the manifestation por medio de su Hijo Jesucristo through His Son iba a Jesus venir was gonna come para mostrar to show gracia a la humanidad, grace to humanity, dar su vida, give His life, ir a la cruz por el go pago to de the nuestros cross pecados, to pay for our sins, resucitar para vencer la muerte resurrect y to recibir conquer vida death, eterna. and Te receive fijas que no eternal nada más life. es Dios con nosotros. It's more than God. Dios hizo que el milagro de la salvación God ocurriera miracle por medio de dar a su Hijo of Jesucristo. salvation through His Son Pero no Jesus. solamente el regalo de la salvación. But not only the gift of Porque salvation. mira, muchas veces mucha gente piensa así, yo solamente quiero ser salvo. A lot of people think, I just want to be saved. Si solamente quieres ser salvo es lo más mínimo eso. If you want to be just saved, that's Tú quieres ser salvo You want to be y saved vivir una vida and live que Dios quiere que tú vivas. that God ¿Qué, wants you to live. qué tipo de vida es esa? What type of life is that? ¿Una vida qué? A life that what? La palabra lo dice. The word says. Bueno, más que santa, santa es bueno. Holy is good. Agradable a Dios, Pleasing to God apartada. is good. Una vida abundante. And Gracias. abundant Esta es la life. respuesta, no es que no quiere decir. Pero dijo dijo en inglés. Life. Vida abundante. An abundant life. ¿Por qué entonces por qué nosotros nuestra vida no se mira como una vida abundante? How come our life doesn't look abundant? Porque estamos en este cuerpo y el cuerpo se va desgastando, dice la palabra. And the Nos body enfermamos. is depleting and De we get repente, sick. ay, levantamos y ay, no And puedo. the older we get, ¿Verdad? Se siente. the more it hurts. Pero dice el espíritu But it says that the spirit cada día se hace más fuerte. becomes stronger. ¿Por qué? Why? Porque nuestra vida espiritual es más real Because our spiritual life is more que real nuestro cuerpo físico, than nuestra our vida física. physical body. Mira, estamos aquí por un tiempo. We're here for a certain amount of Y la Biblia time. lo pone como que es como una neblina que miras, And the Bible speaks of it like if it's like pero después se like desvanece. vapor, Después se desvanece. like a fog that Y luego ya no lo vanishes. miras. Then you don't see it. Dice la Biblia, así es su vida de aquí. That's what your life is here. Pero cuando lleguen allá, But when you get donde there, morará Dios ahí y where nosotros God con Él, is, and we are with es Him, vida eterna. it's eternal. Y la palabra eterna And eternal significa no tiene fin. means never Y ending. tú dices, ay, pero sí, yo sé, voy a llegar a la vida eterna, ya Well, vamos a estar ahí I'm para going to be siempre. in eternal life forever. ¿Y qué de ahora? What about today? Hoy una vida abundante, An abundant life. todos quisieran tenerla. We would all love Y la it. única forma que la The podemos only tener way we can es have por it medio de Cristo. is through Christ. Y la Biblia dice, Él The Bible está says con nosotros. that He is with us. Yo de repente cuando estoy cantando una canción que menciona estas palabras, When I'm singing como a que song that mentions these hasta words, me da ganas de llorar, ¿no? I Porque really sé la feel like declaración que estoy haciendo. I know what I'm saying. Y ves que decimos, sí, Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero And when we say Dios es con God is with nosotros, us, es algo poderoso. then who can be against us? Something powerful. Mira, si tú dijeras, no, yo conozco a la gobernadora de Arizona, If you say, I know the governor of Arizona, yo tengo el favor de ella. I have her favor. O puedes decir, yo conozco al mismo presidente, Or you say, I know the me president. conoce. He knows me. Tengo el favor del Oh, I presidente. have the favor of the Y eso president. dirías, wow, esto es tener poder, autoridad. Maybe ¿no? O sea, having power or eso no es authority. nada. It's nothing. Cuando tú puedes decir que tienes el favor de You Dios, say you have God's
El favor de Dios, God's favor, Dios está contigo God is y es with por you, ti. and He is for ¿Entiendes lo que estoy you. diciendo? You understand what I'm saying? Y no te estoy diciendo esto para que te emociones. And I'm not Te telling estoy you diciendo this para que el Espíritu Santo te conviccione I'm telling you this de que that tú the no Holy necesitas que Spirit vivir una vida a medias. that you don't have to live a life Dios quiere que halfway. vivamos una vida abundante en Cristo. God wants us to live abundantly. Y sí, la vida es difícil, Life es llena de retos. It's very full Pero of si challenges. Dios es con nosotros, God is with us. ¿quién contra Who can nosotros? be against us? Si Dios es el que God nos ha dado su is the favor, one that gives us His ¿qué favor. más podemos pedir? What else can we ask ¿Qué más for? podemos pedir? What else can we ask for? Vamos al punto número 2. Dios es el que nos justifica. God is the one that justifies En us. el versículo 23, Verse perdón, 33, si quieres darle otro slide. Verse 33. Pero antes de leerlo vamos a ir a Isaías 54, But 7. before we go there, we're going to go to Isaiah 54. Y quiero que leamos juntos este Let versículo, us read it together. que igual se conecta un poco con lo que It habla also Romanos. connects 54, 17, perdón, había 54, dicho 7. 17. Mira lo que dice la palabra de Look Dios. at what the Word of God says. Esta es una promesa This is a promise profética al pueblo de that Israel is prophetic to the people que Dios estaba dando por medio del profeta Isaías that God was giving through the prophet para el Isaiah pueblo de Dios. for the people of God. Ahora, cada promesa para el pueblo de Dios Every promise for the people of God es para ti y para mí. is for you and me. Porque el Israel que antes conocía y que sigue siendo conocido como el pueblo de Dios, Because the Israel, the one that is known as the people of God, la palabra de Dios dice the que en Word el of plan God de Dios says that in His de plan redención y de gracia, of redemption and no grace, solamente cabe a aquellos que fueron llamados el pueblo de Dios, are que es not only Israel, the ones that are called the people of sino que Israel, ahora aquellos que por fe han creído en Cristo those who by han llegado a ser faith parte believe in Christ del and pueblo de are Dios. part of the people of Y esta God. palabra y esta promesa And this promise profética that is se aplica a prophetic ti y a tu vida y a mi vida. applies to you and me. Y mira lo que había dicho Dios hace mucho tiempo por medio del profeta Isaías. Look at what God said through the prophet Pero en Isaiah. aquel día venidero, But in that coming day, ningún arma que te ataque triunfará. no weapon turned against you will succeed. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. You will silence every voice rise up to accuse you. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. These benefits are enjoyed by the servants of the Lord. Yo seré quien los reivindique, perdón, la palabra está rara ahí. Reivindique. ¿Ya? Their vindication will come from En me. inglés también está difícil, ¿eh? Yo, el Señor, he hablado. I, the Lord, have spoken. Reivindicar, que es la palabra que está diciendo aquí, significa Vindication means que a lo mejor por mucho tiempo el pueblo de Dios fue burlado, that maybe the people of God fue were deceived esclavizado, and enslaved. estaba siendo They opresionado. were being oppressed. ¿A qué se parece eso? What does that look like? A nosotros mismos. To ourselves, right? El pueblo de Israel pasó por un proceso, The people of Israel went through a ¿verdad que sí? process, right? pero Dios dice, But God Yo, says, en aquel día, in that day, ningún arma que te ataque triunfará. Quiere decir, yo te defenderé. will come against you. I will defend you. Y yo silenciaré cuanta voz se levante para And acusarte. I will silence those who accuse you. Dios estaba hablando de Cristo. God was speaking of Dios Jesus, estaba hablando de la obra redentora de Cristo. of the redeeming work of Y Jesus. dijo, estos beneficios los disfrutarán los These siervos del Señor. benefits will be enjoyed by the servants of the Lord. Yo aplaudo. No, de verdad. Escucha la palabra de Dios. Listen to the word ¿Te of God. consideras como un siervo del Señor? Do you consider yourself a servant ¿Te of the consideras Lord? como parte del pueblo de Do you Dios? consider yourself a Estas promesas son para nosotros. These promises are No for us. podemos leerlas y decir, eso es para Israel, eso es para Israel. We can't read and say, oh, that's No. for the people of Israel. Nosotros somos el Israel de We Dios. are the Israel of Porque ahora ya God. nomás hay un solo pueblo. Because there's only one people. ¿Verdad que sí? Right? Aquellos que han creído en The Cristo, ones who believe in nueva Christ. criatura son. New Y creation. son llamados hijos de They're Dios. called children of Hijos del God. Dios viviente. The living God. Así que dice, estos beneficios So these los disfrutan los siervos del Señor. They're enjoyed by Ahora vamos the servants of al the Lord. versículo 33. Let's go to verse de Romanos 8. 33 of Romans 8. Romanos 8, versículo 33.
Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 33. ¿Lo tienes? Bueno, va a estar ahí también, lo puedes ver. Está un poco pequeño ahí, pero lo vamos a leer. Dice, y aquí tiene que ver con la acusación que estábamos leyendo en Isaías, ¿verdad? This has everything to do with the accusation against the people in Isaiah. Entonces, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? Who dares to Me gusta, accuse us? me gusta cómo el mismo apóstol habla sobre él mismo. I love how the Apostle Paul would speak about himself. ¿Quién se atreve a acusarnos a Who nosotros? dares to accuse us? Esa actitud tenemos que tener hoy We nosotros. need to have that attitude. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? Who dares to accuse us? A quienes Dios ha elegido para sí. Who God has chosen for His own. ¿Tú te puedes ver ahí en ese lugar? Can you see yourself? ¿Tú puedes realmente decir sobre tu vida que Dios te ha elegido para Él? Can you say in your life that God has chosen you for His own? Señor, Oh! te puedes ver de verdad, que Dios, puedes decir que Dios te ha elegido para Él. Can you know that God has chosen you for His own? No sé. Espero que tú te puedas ver ahí. I hope that you can see yourself. Espero que tú te puedas ver en la palabra. I hope you can see yourself in the Word. Dice después. Bueno, lo voy a volver a repetir porque tengo que responder la respuesta de como dice la I'm palabra. going to repeat it because I have Dice, to respond to that question. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? Who dares? A quienes Dios ha elegido para sí. Who God has chosen for His Y own. luego Pablo dice, Then- ¡nadie! No one. Pablo está diciendo el mismo. Paul was saying, Porque Dios mismo God Himself nos puso en la relación correcta con Él. has the right Dios se encargó. Dios hizo todo lo posible. everything Lo que tú y yo no podíamos What you hacer. and I cannot Dios do. dijo, yo lo hago. He said, I can Yo do me it. encargo. I'll take care Ellos of no it. van a poder nunca estar en relación conmigo. Yo me encargo. But I can do Yo it. los pongo en relación correcta conmigo de nuevo por medio de mi Hijo Through my Son Jesucristo. Jesus Christ. Dios hizo la obra. God did the work. Basado en esa gran verdad, Based on this truth, Pablo pregunta al principio, Paul asked, in the- ¿quién podrá acusarnos? who can accuse us? Nadie. No one. Nadie. No one. Si Dios nos puso en relación correcta con Dios, If He put us y in Él the mismo lo hizo, standing relationship ¿quién nos with puede Him, acusar? who can accuse us? Nadie. No one. Nadie puede acusarnos. No one. ¿Entienden lo que está diciendo la I palabra? understand what the word is saying. Y mira, el diablo, The devil, dice la Biblia que él es el acusador, the Bible says that he's the accuser. ¿verdad que sí? Right? Y es mentiroso. And he's the liar. Y no tiene nada de autoridad, ni nada de poder, No ni nada. authority, no power. Además, es tan débil el It's diablo so weak. He's so que weak solamente puede estar en un lugar a la vez. that he can only be in one Que place. no tiene at poder, one tiene un time. poder limitado dado por Dios. He's empowered by God. Pero es el diablo, sí, es esa cosa que está en contra de Dios. But that, what is against God, Esas palabras que muchas veces vienen a the nuestras words mentes that come to our y mind que te dicen, and say, no, ¿tú? No, mira quién tú eres. look at who you are. Mira lo que hiciste. Look what you Mira did. cómo vives. Look how you live. Mira tus errores. Look at your errors. Mira cómo estás pecando. Look how you're sinning. Tú no eres digno de eso. You're not worthy. Tú no eres digno de eso. You're not worthy. No te lo mereces. You don't deserve it. ¿Sabes cómo debes de responder esos pensamientos? How you can respond to those thoughts. No respondas diciendo, no, tú eres mentiroso, no respondas. Don't Dile, respond, you're a liar. te voy a enseñar cómo I'm going to responder. teach you how to Le vas a respond. decir, You're gonna say, sí, tienes toda la razón. You're right. No soy digno, I'm not worthy. no lo merezco, I don't deserve pero it. porque Él tomó la decisión de ponerme en una relación correcta con Dios, Right, standing nada me puede acusar. Nothing can accuse me. Nadie puede venir a No acusar. one can come and accuse Porque me. no está basado en lo que soy Because yo, it's not based on no who lo que I yo am, hago, or what I can o lo do, que hice, or what I've o lo que done, pueda hacer en el or what futuro. I can do in Es the más, hoy future. puedo yo decir, Today, desde hoy en adelante me voy a portar bien, I can say voy a hacer I'm todo really bueno, good, I'm gonna do voy a all buscar good. hacer su voluntad I do cada His will momento. every Sunday. Y si lo hago día a día, If I do por it toda mi every day, vida, for all my ninguna de esas obras None of the works me darían el ser merecedor ante will Dios. be a worthy. Cristo. Yes. Only, Cristo only Christ es el que me hizo merecedor is the one that made me de su worthy. gracia. And His grace. Porque Él es perfecto. Because He's perfect. Porque Él no pecó. Because He didn't sin. Porque Él se dio su vida sin pecar, Without sin sin. pecado, Without sin. en completa santidad. Complete Y holiness. se puso mi pecado en Él. He put Y His se hizo sin, pecado. my sin on Y dijo, Himself. Padre, He said, Father, yo pago el pecado de Él. I paid for the Echa sobre mí toda the maldición. sins
of them. Y Dios lo hizo maldición And God made him. para darnos bendición a nosotros. All the evil went on Jesus. ¿Te fijas to qué give poderosa es us la palabra? salvation. You see how powerful the word is? me pega tan duro que de repente no puedo hablar. It's so strong that I can't even speak. Dios es el que lo hace. Dios es el que lo hace. Si tú piensas que tú tuviste algo que ver en esto, If you think you had anything to do with te it, estás cayendo. you're Te falling. estás cayendo del lugar de gracia. You're falling out of No grace. somos merecedores. We're not worthy. De verdad. Truly, we're not. Mírate un poco hacia adentro y Look dile, inside for a minute. ¿merezco yo? ¿Lo merezco? Do I deserve it? Esos pensamientos de veces que te quieren acusar y tú dices, Those accusing no. thoughts, Si tú respondes a esos pensamientos diciendo, no, sí lo merezco. and Sí you lo say, merezco. yes, I deserve it. No, yo sirvo a Dios, I serve yo lo God. merezco, I obey. yo oro, yo leo I la pray, Biblia, I read predico. Bible, I preach. Tu única respuesta debe Your ser, only sí lo response merezco, is, yes, porque Cristo I me deserve dio it. de Because su amor, de su Jesus gracia, gave me His de su love, His misericordia, grace, and porque a His Él le mercy, plació, because it was pleasing porque a unto Dios le Him. plació ponerme en relación con Él. And He wanted me to be in a right Solamente por Él. relationship with Yo no Him. tengo nada que ver, Had nothing to do pero with it. ahora que Él lo hizo, But now that He did it, tengo que vivir para I Él. have to live for Him. Tengo que hacer lo que sea necesario para poder I have agradarle. to do everything Me voy a possible. equivocar, me voy a caer. Am I gonna fall? Pero esto no me va a parar de querer hacer la voluntad de Dios. That's not gonna stop me Y from como doing decía so. David, aunque he pecado, And as David would aunque say, he caído, and I aunque sinned, he and I pecado en lo más profundo, and I sinned en lo más in the part íntimo, of who I am, in mi the corazón en lo intimate más part. profundo quiere agradarte, My heart wants to please you. quiere hacer todo por ti. I want to do everything for you, Lord. David sabía lo que tú y yo íbamos a David pasar. knew what you and Él I sabía. would go through. Y David ya conocía a Dios como su Salvador. David knew his Savior Sin conocer a was Cristo. God without knowing Pero él Jesus. entendía quién era Dios. He knew who God was. Número 3. Number 3. El 2 fue Dios nos justifica. Lo acabamos de ver por medio de su Hijo. Justifies Y no us. solamente es porque en medio de la cruz, And it's not only through the sino por la cross, resurrección, but through resurrection. sino por el que está sentado a la diestra del Padre. But because He is sitting on the right hand Y of the Dios, Father. y número 3 es Dios no nos condena. Number 3 is God doesn't condemn us. Dios no nos condena. Es importante entender algo. It's very important to understand something. Nuestro problema era Our problem was el pecado que existía en nosotros. the sin that existed in us. Nuestra naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Our nature that is within us. El problema no era con el diablo, The problem was not with the devil, porque él, teníamos un problema con él. because we had a problem with the devil. El problema que existía con nosotros, con Dios, The problem that existed es with que God in sin us Cristo, is that without Christ, nosotros estábamos bajo la ira de Dios, we were under God's wrath. porque éramos pecadores. God's punishment. Y estábamos We were esclavos al sinners, pecado. And we were enslaved. Y como estábamos esclavos al pecado, we were enslaved Dios to nos sin. miraba God saw sin us Cristo without Christ, y merecíamos la ira de Dios sobre and we nuestras vidas. deserved Merecíamos ser God's wrath. castigados. We deserved to be punished. Eso era lo que merecíamos. That's what we Porque estábamos en deserved, pecado. because we were in sin. Pero gracias a Cristo, But thanks be to ahora God. Dios nos ve He sees us por through medio de Jesus. Cristo y entonces Él Then muestra gracia, He shows grace, muestra su favor, favor, pero todo es por medio de Cristo. and only through Christ. Ahora, la pregunta The aquí, question is here. volvemos a la pregunta título del principio. ¿Quién te condena? Who condemns you? ¿Quién? Mira el versículo 34 de Okay, Romanos. verse 34, Romans. Entonces, ¿quién nos condenará? Who then will condemn us? Nadie, dice otra vez. No one says. Porque Cristo murió por nosotros Jesus Christ died for y us resucitó por nosotros and was raised to y life está for sentado us en el lugar de honor and is sitting in the a la place of diestra, honor a la derecha de at Dios, God's right hand. e intercede por nosotros día a día, momento tras momento. Day by day, moment Está by moment, sentado ahí, sitting at the diciendo, throne. Él Él es merecedor, is all deserving. porque yo pagué el precio, Because porque yo di mi vida, I gave my porque life. yo cubrí sus pecados, porque yo perdoné sus pecados, porque sus pecados fueron His clavados en la cruz, sins were placed donde yo fui on the cross crucificado. while I was crucified. Y Dios dice, And God says, wow, wow, Él es santo, He is holy. Él es escogido, He is Él es chosen. apartado, He is porque separated. la obra de Cristo Because the nos work dio una of nueva Jesus identidad. gave us an identity. Somos hijos de Dios. We are children of God. Éramos hijos del pecado, We were children of sin, de perdición.
of being Pero lost, Cristo nos dio una nueva but identidad. God gave us a new La identity. identidad que nos dio fue The identity hijos de He gave Dios. us to be children of God. Si tú dices esto en un lugar donde hay gente que toma la Biblia literalmente, If you say this in a place where we take the Bible literally, especialmente allá en los lugares por Israel y por lugares donde todavía literalmente la palabra la toman como si tú dices algo como el nombre de Dios, por ejemplo, especially in the places like Israel where they do take the word y tú literally, te atreverías a decir que tú eres un hijo and de you Dios. dare to say you are a son or daughter of Hay God, lugares donde ellos creen que eso es una herejía they total. would say that that's a heresy. Porque tú para decir eso tienes que cumplir la ley. Because for you to say that, you have to fulfill Y si no the law. cumples la ley, tú no puedes ser merecedor del You amor de are not Dios. worthy of God's love. Pero la Biblia dice que nadie puede cumplir la ley. That no one can fulfill. Por eso Cristo vino. That's why Jesus Solamente had to come. Cristo podía cumplir la ley. Christ could fulfill the Porque la law. Biblia dice que solamente una desobediencia a una parte de la ley era desobedecer toda la ley. Because the Bible says that one part of disobeying the law Pero was el único que sin podía of vivir de God. esa forma era Cristo. And the only one that could live that way was Mira el Jesus. siguiente versículo, me puedes Look adelantar. at the next verse. Después del punto número 3. Hebreos 1:3. Vamos a ir. In the book of Es el último Hebrews. versículo que vamos a ver. That's the last Hebreos, verse we're going to read. Hebreos 1:3. Hebrews 1:3. Si tú, de verdad, mira, normalmente a lo mejor, ¿cuántos de aquí leen la Biblia normalmente, How regularmente? many of you read the Bible normally? Yo nunca dije levante la mano, I ¿eh? never said raise your hand. Si levantaste la mano, ya. That's Pero it. bueno, si te levantaste la mano, a lo mejor porque crees, yo sí la leo. Está bien, está bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Si no la lees, no te sientas mal. If you don't read it, Empieza a leer. don't feel bad. Start reading it. Lee el libro de Hebreos. Read the book of Hebrews. Tú vas a ver al principio del libro de Hebreos, en el You're gonna versículo see 1, in el the capítulo beginning of 1, Hebrews, que habla Chapter especialmente sobre where it Jesucristo, el talks Hijo de Dios. about Jesus, the Son of God. Y mira lo que dice aquí en este versículo 3. Look at verse 3. Vamos a leer los 3 versículos, ¿por qué no? Vamos a leer 1, 2 y 3. No está ahí, pero vamos a leer 1, 2 y I'm going 3. to read all three of them. Mira cómo comienza el número. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Long ago, God spoke many times and many ways and to our ancestors through the prophets. Y ahora, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. And now, in these final days, He has spoken to us through His Son. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. God promised everything to the Son as an inheritance, and through the Son, He created the universe. Y llegamos a 3. And we arrived at 3. Dice, el Hijo muestra la gloria de Dios y expresa el carácter del mismo Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Léate. The Son radiates God's own glory and expresses the very character of God, and He sustains everything by His mighty power of command. Mira lo que dice aquí en esta parte. Listen to this part. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, When He had cleansed us from our se sins, sentó en el lugar de honor He sat down in the place of honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. at the right hand of the majestic God in heaven. Y en el versículo 4, que tampoco está ahí, pero te lo voy a leer, dice, esto demuestra que el Hijo Verse 4, this shows that the Son es muy superior a los ángeles, is far greater than the angels, así como el nombre de Dios, perdón, el nombre que Dios le dio just as the same God gave Him a greater, es superior al nombre de todos ellos. just as the name of God gave Him is greater than their name. Si nos enfocamos en la última parte del versículo 3, donde dice, And we focus on verse 3. después de habernos limpiado de nuestros pecados, After He had cleansed of our se sins, sentó en el lugar He de sat honor, down a la derecha del majestuoso Dios en in el the place cielo. of honor. Yo no sé si te puedes imaginar I don't know if you can imagine. en el tiempo de antes, cuando estaba sucediendo y Jesús estaba aquí en la tierra In the time where Jesus was here on y earth, entró a un mundo natural and He came into a y la natural, gente lo podía and ver people could see y lo podía tocar and touch y Him lo podía abrazar and embrace y lo Him podía besar. and kiss Him. Cuando Él muere en la When cruz, He dies at the toda esa cross, gente que estuvo cerca de Él all the people that were close to Him, sintió dolor. they felt pain. Lo miraron morir en la They cruz saw Him on the físicamente. cross physically.
afraid. Y los discípulos And the lloraron disciples cried. y se sintieron, estaban dolidos. And they were hurt. Y después estaban reunidos en un lugar. And then they were Y gathered. decían, ¿y qué vamos a hacer They ahora? said, what are we going to do now? No se recordaban de lo que Jesús les había dicho. They forgot what Jesus had Es más, told Jesús de them. repente en un momento entró en el lugar donde ellos estaban. All of a sudden, Jesus came Y into les the dijo, place and said, paz sea a vosotros. peace be with you. Y dijo, yo soy. I am. Miren mis Look manos. at my hands. Miren mis Look pies. at my feet. Soy yo el que crucificaron en la I'm the cruz. one that was crucified. Yo he vencido la muerte. I conquered death. Mi Padre me resucitó. My Father Me dio la resurrected me. victoria sobre la muerte. And I conquered over death. No teman, Do not fear. porque yo estaré con For ustedes I will be with you hasta el fin del mundo. till the end of time. Y no los dejaré solos. And I will never leave you. Les mandaré mi I espíritu will send you my spirit para que esté con ustedes to be with you cada momento every moment hasta que yo regrese otra until I vez. come back. ¿Ven? Es una historia de amor esto. It's a love Es la story. historia de redención. It's a redemption La story. redención que Dios por medio de Cristo nos dio. The redemption we received through Jesus Christ. Ahora que escuchas esto, Now that you hear this, ¿qué tan grande es tu problema? how big is your ¿Qué problem? tan grande es tu enfermedad? How big is your ¿Qué tan sickness? grande es lo que estás pasando hoy? How big is whatever you're going through? Muchas veces se siente que es difícil. Y It lo looks es. very difficult. Muchas veces es doloroso. It hurts. No deja de ser. It doesn't stop being. ¿Cómo nos sentimos cuando hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida? How do Es we feel doloroso. when we go through Hay difficult dolor. times? It Es fuerte. hurts. It's hard. Pero cuando tú lees la escritura y When you dices, read scripture cuando lleguemos con Él, and we Cristo regrese por su we iglesia. read that when we go with Dice, Him and He Él comes back for His quitará church, toda lágrima. He will cleanse all Él tears. quitará todo dolor. He's going to take away all pain. Esa obra, That work, esa promesa, that promise, solamente podemos recibirla we porque can Cristo lo only hizo. receive it through Jesus Por medio de su amor. through His love. Porque Él lo hizo. Because He did. Termino diciendo esto. Finishing this. ¿Y a ti quién te condena? Who condemns you? ¿Quién te condena? Who condemns you? Si has creído en la obra de Cristo, If you believe in Jesus, tienes el favor de you Dios. have God's favor. Eso no es algo pequeño. Tienes el favor de You Dios. have God's favor. Y la palabra de Dios dice, And the Word of God says, nadie te condena. there is no one to condemn you. Lo conecto yo con la historia de la mujer I connected with the woman que los hombres la estaban queriendo condenar. that the men would try to condemn. Y llegó un momento que Jesús le dijo a esta gente, And Jesus told these people, ¿está bien? El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. whoever is free from sin, would you throw the Entonces first los hombres stone? sabían que no podían hacerlo. All those men realized that they could do it. Y se fueron, And they left. tiraron las piedras. They dropped the Y Jesús se acerca a esta rocks. mujer con todo el amor. And Jesus came to this woman with Dice, all the "Mujer, love and said, woman, ¿Dónde están? ¿Dónde están tus acusadores? where are those who accuse you? ¿Dónde están aquellos que te acusaban? Where are those who accuse you? Yo creo que le dijo, no están. She said, they're not here. Yo tampoco te acuso. I don't accuse you either. La miró con amor. He saw her with love. Así nos mira Dios. That's how he sees us. La mujer pecadora representa The a woman ti that y a is mí. a sinner represents you and I. Y la acción que Jesús tuvo con ella And the action he had with representa you la acción represents que vemos en Romanos. that we see in Romans. ¿Quién te Who condenará? will condemn you? Yo no. Not me. ¿Por qué? Why? Por medio de Cristo. Because La Jesus. gloria es para Cristo. All glory to God. Let us sing. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor, por tu gran amor, Thank you, Lord, for your great por love, tu gran for misericordia. your great mercy. Señor, no somos merecedores, Lord, we are not worthy, pero tú nos has hecho but you merecedores. made us worthy. Eres tú, Cristo. It is only you, Es Jesus. tu vida, It's your life. es tu muerte, It's your death. es tu It's your resurrección, resurrection. es tu sentar a la diestra del Padre. It's you being at the Es right tu hand of the intercesión Father. It's día a you día por interceding, pleading for us. Por aquellos que han puesto su fe en ti. For those who have placed their faith in Esa you, fe que ni siquiera es de nosotros, that faith that doesn't even belong to que us. proviene de ti. It only comes from Señor, you. lo que nosotros no podíamos nunca What haber we hecho. could never do for Lo hiciste ourselves, por you did nosotros. it for us. ¿Quién nos condena? Who will condemn you? Si Dios es con nosotros, If God is with you, ¿quién contra who nosotros? can be against you? Señor, que tu palabra hoy Lord, let your word today traiga sanidad en los corazones will bring rotos. healing to the hearts.
Traiga sanidad a los cuerpos físicos. Bring healing to the body. Traiga sanidad a las mentes Bring healing to the que mind están fuera de control, that are out of control, que a lo mejor están preocupadas, that are worried, están afanadas, están preguntándose qué va a pasar anxious to think ¿Cómo what's lo voy a going to hacer? happen, how am I going to do y this? están en petición de alguna cosa. And they're asking for something. Te pido, Señor, que tú traigas respuesta, Lord, I ask you to tú ask. traigas sanidad, restauración. Bring healing and Señor, restoration. sana los corazones de aquellos que han sido Heal the hearts of those lastimados that have been hurt, por otras personas que les han dicho que no son merecedores, that said they're not que no enough, viven de acuerdo a lo que deberían de that they're vivir, not worthy, que no son las suficientes personas buenas que deberían de ser. that they should be Para a merecer certain el type amor of de way Dios. to receive God's love. Señor, que podamos hoy realmente That oír tu today voz we can truly por medio de hear tu your voice palabra, through your word, que dice, that ¿quién says, los "Who condenará? will condemn you? ¿Quién podrá condenarnos? Can ever condemn Nadie. you? No one. Porque por medio de Cristo Through Jesus somos libres de toda condenación, de toda of culpa, all guilt, de todo of pecado. all sin, Somos libres we are set free de cualquier pecado que pudiéramos ahora cometer, of all the sin porque por medio de Cristo because through hemos sido perdonados. Por medio de Cristo podemos ser perdonados hoy. Por medio de Cristo podemos ser perdonados mañana. we can be forgiven Vale, porque en tomorrow. Cristo For in Christ. estamos seguros. Señor, gracias por tu favor. Thank you for your favor. Gracias porque si tú eres con nosotros, Thank you because if you are with us, ¿quién who contra nosotros? can be against us? Toda gloria es para ti. All glory be to you. Toda alabanza es para All ti, Señor. praise be to you. Porque solamente tú mereces For only you deserve. que a ti te demos toda We gloria. give you all Porque glory. tu palabra For your es para que word. nos hable hoy, is to speak para que to vivamos us. en esa libertad That we que can Cristo live in nos ha the dado, freedom that Jesus gave us. en esa confianza de que aquel que hizo la obra And he who done the work seguirá will siendo y continue nos mantendrá and will keep us arraigados en él steadfast in him para cumplir el propósito por el cual to hemos venido. fulfill the purpose you Te gave damos us. gracias, Señor, y We te damos give you toda thanks. gloria y We honra, give you all glory, porque solamente tú la mereces. for only you deserve it. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Thank you for your holy scripture Nos habla día a día hoy, that speaks que daily, podemos recibir de and ti we can receive of una you palabra de vida, a word of una life, palabra de edificación, a word of una edification, palabra de a exhortación, word of una palabra, exhortation, Señor, de dirección para a word nuestras of vidas, direction Padre. for our Pero lives. sobre todo, Señor, Above all, una palabra, a Señor, word que nos alienta, that gives us sabiendo, strength Señor, que tú eres el que ha hecho la obra, to know that you are the one que that nosotros has done podemos the caminar work. seguros, We can walk assured sabiendo knowing que tú fuiste that you el que le hizo la obra a did the nosotros. work in Te damos us. gracias, Thank you, Lord. en el nombre de In the Jesucristo, name of que es Jesus. sobre todo nombre. That is above all name. Amén. Amen. Que Dios los bendiga. God bless you. Espero que esta palabra pueda compartirla con alguien más. I hope you can share this with someone. No te quedes con ella solamente. Don't keep it for No seas yourself. bendecido por ella para ti nada más. Don't just be blessed. Compártela con alguien. Share Y tú a lo mejor conoces a alguien que dice, no, es que yo no me puedo acercar a Dios, no soy digno. it. And maybe you know someone that says, I'm not worthy Yo to get vivo una close to vida que a God. Dios no le agrada. I don't live a life that's Recuérdale pleasing to Him. Remind Que Him nadie somos dignos. that we're not Pero worthy. por medio de Cristo None of us are. podemos ser But only through y Jesus recibir we aquello que no can merecemos, que es el amor de Dios. and we can discern La gracia y la His love, salvación que Dios receive solamente His nos da. love. Amén. His Que grace. Dios nos bendiga, que la gracia de nuestro Padre, That the grace of our Father, el amor del Padre, the love of our la Father, gracia de nuestro Señor Jesucristo the grace of our Lord Jesus Christ, y la armonía y la comunión de su Espíritu and the Santo harmony esté con and cada uno de union ustedes of y His sus Holy familias. Spirit be with you Amén. all. Que lo bendiga. God bless you.